nuestro corazón, Señor, para poder recibirla, Señor. Te doy gracias, Señor, y te presento también, Señor, las peticiones, Señor, por las cuales ya se estuvieron orando, Señor. Que tu mano, Señor, se mueva, por favor, en cada una de las peticiones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a comenzar. Cuando mi apóstol se me acercó y me dijo que me tocaba, ¿verdad?, compartir el día de hoy. Y él me dijo, ¿de qué? Hace un par de semanas me pidieron que diera una pequeña clase en cuanto a este tema. Y él me dijo que hablara de esto. Así que de esto es lo que le quiero hablar. Ustedes ven esa imagen, ¿verdad? Bueno, ahí en el arte, ¿verdad?, está Jesús y está una persona, ¿verdad?, postrada a los pies de Jesús. Desde la mañana que se ha estado orando, venían muchas cosas a mi mente y pues escuchando las oraciones de algunos hermanos y aparte que tengo el don de sospecha. Yo creo que todos nos falta todavía para dar la medida que el Señor espera que nosotros demos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder dar esa medida? ¿Cómo vamos a alcanzar esa medida? La vamos a alcanzar cada que nosotros nos vayamos despojando y que nosotros nos vayamos acercando al Señor. Así es como vamos a ir alcanzando esa medida, ¿verdad? Pero la verdad que muchas veces cuesta el despojarnos para alcanzar esto o para hacer esto, la administración. Le voy a hablar un par de cosas. El llegar a administrarse cuesta, no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces, voy a decir algo aquí, ¿verdad? A veces cuando nos toca un privilegio y estamos aquí, a veces decimos, me voy a ministrar con usted. Y a veces decimos una que otra cosita, ¿verdad? Pero no decimos lo más gacho. Eso no lo decimos. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Porque eso muchas veces no queremos que nadie lo sepa. Entonces, para eso es la administración. En la administración ocurren cosas tan impresionantes donde el Señor se glorifica y donde el Señor va haciendo la obra en la vida de nosotros. Pero para eso hay que buscarla, ¿verdad? Miren, ahora, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando el Señor Jesús. Dice, porque me ha ungido para anunciar el evangelio. ¿A quiénes dice? Dice, a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, básicamente en la administración pueden suceder todas esas cosas. Alguien que tenía la vista, que podía ver en las cosas del Señor, por ciertas circunstancias, puede que llegue a perder la vista. Pero para eso vino el Señor, ¿verdad? Para que podamos recuperarla, si es que alguien la perdió. Ahora, yo voy a ir rápido porque tengo algunos slides. Dice, la administración, eso es algo que yo lo puse ahí, ¿verdad? Y me imaginaba algo así, ¿verdad? Es como en un hospital, ¿verdad? Hay un lugar que le llaman intensivo, ¿verdad? Y no todo, cuando uno va al hospital no va directo ahí, ¿verdad? Sino ahí va el que está más grave, ¿verdad? El que tiene mayor necesidad, ¿verdad? Ahora, el problema es que muchos de los que van a administración no van solos, no van por su propio pie, es porque ya lo llevan.
Y muchas veces en la administración no queremos ir. Entonces, déjenme mejor leerle aquí un poquito más. Dice, el área a administrar más importante de nuestro ser integral es el alma, que es donde se encuentran los sentimientos, la voluntad, el intelecto. Es el asiento de la personalidad del individuo. Y es el lugar donde el diablo puede engañarnos en nuestros sentidos. Entonces, ahí es una área donde el enemigo puede engañarnos, ¿verdad? Tal vez hicimos o se están practicando ciertas cosas, pero el enemigo tal vez viene y nos empieza a decir, no te ministres, ¿verdad? Nadie te vio, ¿verdad? Y nos empieza a engañar y ocultamos eso y no lo sacamos. Y cuando nos queremos dar cuenta, ya nos estamos metiendo en graves problemas. Dice, y es un lugar donde, Dios comienza en nosotros un proceso de limpieza de adentro hacia afuera. Entonces, eso es lo que está haciendo. Ahora bien, hermanos, si yo me ministro, yo voy a dejar de hacer automáticamente lo que estaba haciendo. Tal vez sí y tal vez no, porque es un proceso. Pero tú estás buscando la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces, dice, es decir, del espíritu, el alma, dice, y luego al cuerpo. La figura la podemos ver en la resurrección de Lázaro. Pero aquí vamos a ver, ¿verdad? Entonces, el Señor en la Biblia menciona y dice que el plato se lava primero de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lavarnos? A través de buscar la administración y a través que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Veamos, yo voy a ir algo rápido. Miren, la administración es un servicio a nuestro ser integral, dice, es todo aquello que viene a ser como un refrigerio, un descanso, un consuelo. Hebreos 12, creo dice, ¿verdad? Despójense de toda carga, de todo peso, de pecado que te impide correr, ¿verdad? Entonces debemos de despojarnos, de quitar todo eso, ¿verdad? Para poder encontrar un descanso, para poder encontrar un refrigerio. Si no nos despojamos, no vamos a poder tener eso. No vamos a poder disfrutar, ¿verdad? En la escuela, en los discipulados que están dando, se está hablando de los 31 reyes que venció Josué. Áreas en nuestra alma, ¿verdad? Entonces, para poder alcanzar estas cosas, necesitamos poder conquistar, poder vencer. Una limpieza, una liberación, dice, a nuestra alma y también a nuestro espíritu. ¿Por qué necesitamos ministración? Porque hemos recibido una serie de contaminaciones en nuestra alma o nuestro espíritu, las cuales pueden haber dado lugar a leyes en nuestros miembros, de las cuales debemos anhelar ser liberados. Por eso es que debemos ministrarnos. Aquel que desea, aquel que quiere ser libre, tiene que ministrarse. Entonces, si yo le pregunto ahorita, ¿quién se quiere ir con el Señor? Dos nada más. ¿Quién se quiere ir con el Señor? Ok. Entonces debemos de buscar esto. Miren, nuestro apóstol predicaba la semana pasada, ¿se recuerdan? ¿De qué predicó nuestro apóstol? Estuvo hablando de los vales, ¿verdad? De áreas, ¿verdad? Que pueden estar también en nosotros. Que si nosotros abrimos puertas, ¿verdad? Entonces esas cosas pueden venir a tomar el control en nuestra vida. Por eso ahí menciona que pueden ser leyes o pueden abrir a cosas mayores, ¿verdad? Entonces, fuentes de contaminación. ¿Dónde nos contaminamos? En la preexistencia. Usted se recuerda ese texto, si no estoy mal, ¿verdad? Es donde dice
los discípulos le están preguntando al Señor, ¿verdad? Ven a una persona y le dicen, bueno, ¿quién pecó, verdad? ¿Este o sus padres, verdad? Entonces ya le estaban diciendo que en la preexistencia pudo haber una contaminación, ¿verdad? Por los ancestros, ¿verdad? Primera de Pedro, que dejemos toda vana manera de vivir que heredamos de quiénes, de nuestros padres, ¿verdad? Ahora, no le eche la culpa a su papá, ¿verdad? Si su papá chupaba, ¿verdad? No le venga a echar la culpa a su papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted y yo ya conocemos al Señor. Y como conocemos al Señor, sabemos que en el Señor se pueden romper todas esas cosas, ¿verdad? Para eso debemos de buscar la libertad, ¿verdad? Entonces, en la infancia o desde el vientre hasta la edad adulta. Entonces, son muchas formas en las cuales nos podemos contaminar, ¿verdad? También en la escuela te decían, ¿verdad? Eres un burro, ¿verdad? Y así creciste, ¿verdad? Y cuando ibas al espejo te veías las orejas. No es cierto. Pero muchas ministraciones que pueden haber. O tal vez vienen y te dijeron, eres como tu papá, ¿verdad? Y no es cierto. Y si te dicen eso, ¿verdad? Sí, pero como mi papá que está allá arriba, ¿verdad? ¿No? O por demonios o espíritus inmundos. ¿Pueden haber también contaminaciones? Sí, pueden haber contaminaciones también. Entonces, estas cosas debemos de tener cuidado, ¿verdad? Nos contaminamos, hermano. Miren, hace tiempo escuché al apóstol Sergio una vez decía, ¿verdad? Y él decía que a veces también se preocupa, ¿verdad? Por su salvación, ¿verdad? Y Pablo lo dice, ¿verdad? Dice, no sea que yo siendo alguien que predico el evangelio, que al final de la carrera me quede. Entonces, si ellos se preocupaban, si Pablo se preocupaba por la carrera, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Entonces, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, dice, no prospera. Mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Isaías 2:3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, dice, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, dice, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Bueno, voy a ir un poquito más adelante, que tengo algunas cosas más. Aquí, Mateo 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Ahora bien, ¿de dónde está viniendo esto? Eso no está viniendo de afuera. Eso está viniendo de adentro del hombre. ¿Pero por qué? Porque hasta un cierto punto ya hubo una contaminación. Y entonces esas cosas pueden estar ahí. Todas estas maldades, dice, de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, por eso es que necesitamos la administración. Estaba buscando en internet y me apareció esto y me gustó y lo voy a poner ahí. La administración al alma, dice, sin restauración del alma nunca vamos a tener pensamientos que concuerden con lo que piensa Dios. La mente ha sido sembrada por el enemigo y es por ello que existe una batalla a diario en ella. ¿Quién no tiene batalla en la mente? Todos, yo creo que todos. Todos tenemos. ¿Por qué?
No sé si alcanzan a distinguir ahí, ¿verdad? Las imágenes que pusieron ahí en la mente, ¿verdad? Ahí hay una botella, hasta un cake pusieron ahí también. La música, por lo que uno ve, muchas cosas con las cuales uno se contaminó, ¿verdad? Mire, si yo tal vez le digo una frase de alguna canción de hace 30 años, usted se recuerda y usted se la sabe. Tal vez no completa, pero yo sé que sí se la sabe. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas de hace 20 años en nosotros que nos acordamos. ¿En dónde? En nuestra mente. Entonces, por eso necesitamos, ¿verdad? Romanos 7, 21, 24, la desesperación de Pablo por agradar a Dios, dice, pero su mente, sus pensamientos no estaban aliados con los de Dios. ¿Se recuerdan ese pasaje, verdad? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque queriendo hacer lo bueno, dice, no lo hago, sino que hago lo malo. ¿Por qué? Porque Pablo hasta un cierto punto también él se llevó a contaminar, ¿verdad? De las cosas del mundo. Yo veo ese tiempo sí igual, no cambia ahí. Ahora, tipos de ministración. Yo puse estos, tal vez yo creo que ha de haber más, pero yo puse estos. Y puse primero, la primera administración que recibimos a nuestra alma es cuando creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Antes que nosotros aceptáramos o que aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo ya estaba ministrando nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí agarrando tu corazoncito, ¿verdad? Y haciéndolo sensible. ¿Para qué? Para que pudieras reconocer y confesar el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ahí ya está una administración, donde te está ministrando a tu alma, donde te está ministrando a tu corazón. Ahora, 2, el bautismo. Todo el que creyera y fuese bautizado será salvo, dice la palabra, ¿verdad? No sé si se recuerda, ¿verdad? ¿Qué es lo que los estudios que nos han enseñado en cuanto al bautismo? Es como que si el hombre viejo está muriendo, pero un nuevo está naciendo, ¿verdad? Entonces es otra administración que nos están dando por la palabra. La palabra cuando viene de parte del Señor, así que yo sé que usted tiene el Espíritu Santo, coja lo que es del Señor, ¿verdad? Y la salsa a los tacos, si no le gusta, la quita, ¿verdad? Por la palabra. Pero la palabra del Señor también es la que nos ministra. Nuestro apóstol nos ha estado diciendo, ¿verdad? Cuando uno viene al culto, uno no viene al culto, no solamente se perdió el culto, sino que se perdió la bendición de ese día. Se perdió lo que el Señor tenía preparado. Entonces la palabra, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Que muchas veces vienes cansado o vienes cargado y esa palabra te habla. O sin darte cuenta, tal vez a veces un hermano, ¿verdad? Allá afuera se acercó a ti y te dijo algo y esas palabras no eran del hermano, sino que eran de parte del Señor. Porque también es palabra. Pero qué mejor si nos congregamos, ¿verdad? Dice la palabra que no dejemos de congregarnos como ¿cuántos? Como muchos, dice, tienen por costumbre, porque se han acostumbrado ya. Por la profecía. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha hablado por la profecía. A mí sí me ha hablado. Pero te está ministrando el Señor. La Santa Cena, esa es otra. Yo no sé, muchas veces cuando uno sale después de la Santa Cena, uno se siente así con fuerza, ¿verdad? Como que dice, écheme el que venga ahorita. ¿Pero por qué? Porque te están dando fuerzas nuevas. Porque te están ministrando a tu alma, te están ministrando a tu espíritu y también a tu cuerpo. Ahí va. Y otra, y esa se la puse ahí en rojito. La administración individual.
el llamado cuartito. Y esa es la que nos cuesta. Ahí nos cuesta ir. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted fue a ese lugar. O ya es totalmente santo. No, ¿verdad? Hermanos, si usted se ministra, sí, yo me ministro. Pero todos deberíamos de buscar eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a sacar toda la suciedad. En las demás el Señor nos está ministrando, pero en la última es donde nosotros vamos a sacar toda la suciedad que hay en nosotros. Y esa es la que debemos de buscar también. Se nos ha olvidado. No, es que como el apóstol no ministra, por eso no me ministro. Pero si hay personas delegadas para eso. Las hermanas, no es que con la pastora yo solamente, si no, no me ministro. No, si también hay hermanas delegadas. Entonces debemos de buscar estas ministraciones. La administración muchas veces es el último recurso que busca el creyente en algún problema que tiene en su alma, en su cuerpo o en su mente. ¿No le ha pasado? Muchas veces nos esperamos hasta el último momento, hasta cuando ya no podemos, hasta cuando sabemos que ya no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros mismos, entonces ahí es donde corremos, ¿verdad? No debiera ser así, ¿verdad? Deberíamos de buscar primero el auxilio del Señor. Pero sí pasa, sucede. Ok. Ahora, aquí Job está hablando, está él con sus amigos. Y uno de sus amigos empieza a decir esto. Empieza a hablar con Job y le empieza a decir esto. Vea, dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Dice: he aquí yo como tú pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. Aquí yo quiero entrar en algo. Miren, cuando usted se ministra, la persona que lo vaya a atender es igual que usted. También le falla al Señor. No es perfecta. Es de barro también. Pero sí es una persona que ha sido delegada para que pueda ayudarte. ¿Cómo te va a poder ayudar? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, dice, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres. Mira, hasta cuando uno está, cuando parece tractor, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Ahí el Señor abre el oído también. Y sella su instrucción. ¿Pero para qué sella su instrucción? Para apartar al hombre de sus obras. Y del orgullo, guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Entonces Dios te puede hablar en la noche, pero ¿para qué? Para guardar tu caminar. Para que tu pie no vaya al Seol. Dios puede hacerlo. Dios es misericordioso. Job 33, 28 dice así. Dice: Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida, dice, verá la luz. He aquí, Dios hace todo esto, dice, a menudo con los hombres. Miren, la misericordia de Dios está ahí, siempre. Ahí le dice que sus misericordias son nuevas cada mañana.
Ese es el Dios que usted conoce y que yo conozco, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso si le fallamos, ¿verdad? Entonces reconozcamos que le fallamos. Si somos necesitados, reconozcamos que somos necesitados. Dice, para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. ¿Verdad? En aquellos momentos cuando uno ya no ve salida, cuando uno no encuentra dónde, ahí tú puedes ver la luz. Ahí el Señor puede auxiliarte. Muchas veces el Señor espera, ¿verdad? Hasta el último momento, ¿verdad? Y dice, ahora sí, aquí voy. Aquí te voy a auxiliar ahora. ¿Pero para qué? Para que veas su misericordia, para que veas su mano de Él. Miren aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz, ¿quién? El Dios de paz, los haga santos en todos los aspectos y que todo, su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero curiosamente, ¿por dónde está empezando el Señor? No pusieron ahí por el cuerpo, sino que empezó por el espíritu. Entonces así es como el Señor va a trabajar, por tu espíritu, por el alma y por el cuerpo. Se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Segunda de Corintios 7:1 dice, por tanto, dice, amados, teniendo estas promesas, ¿te han dado alguna promesa? Yo creo que sí. Limpiémonos. Mira, aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Tienes promesas? ¿Te ha dicho algo el Señor que va a hacer contigo? Límpiate, te dice. Le fallamos. ¿Quién no le falla al Señor? Amén, todos le fallamos. Pero nos han enseñado, ¿verdad? Una cosa es que nosotros caigamos y otra cosa es que nosotros vayamos tras el pecado, ¿verdad? Entonces limpiemos de toda inmundicia. ¿De dónde? De la carne. Y del espíritu. Miren, aquí pusieron la carne y después pusieron el espíritu. No pusieron primero el espíritu y después pusieron la carne. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por los deseos, entonces la carne puede contaminar a nuestro espíritu. Por eso es que lo pusieron así, ¿verdad? Pero si dejamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro espíritu y nuestra alma se van a encargar de que nuestra carne se vaya sujetando. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perdón, ¿qué dice? Perfeccionando. No somos perfectos. Hay que perfeccionarla. Hay que buscarla. En el temor de Dios. Ahora, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor? Es el que saber que donde sea que estemos, ahí está Él. Y que nos guardemos. Porque Él nos ha dado la vida. Y no desechemos la salvación que nos ha dado. Que guardemos. La Biblia dice que guardemos con temor y con temblor nuestra salvación, ¿verdad? Entonces debemos de buscar estas cosas, ¿verdad? Debemos de buscar, ahora sí. Aquí voy a hablar un poquito en los que ministran y voy a ir rápido. Los que ministran, ¿verdad? Las personas delegadas, tener los dones espirituales, la oración, conocer la palabra
ser imparciales, tener madurez, tener discernimiento. Y una de las cosas que le voy a estar hablando un poquito más adelante va a ser entre el discernimiento y misericordia, sabiduría y tener la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué le voy a hablar un poquito? Déjeme comentarle aquí algo en cuanto a la misericordia. La persona que ministra debe de tener misericordia. Y yo les hablaba la vez que me tocó dar esto, les mencionaba algo así. Y eso pasó hace un par de semanas también. No sé si vieron en las noticias. Usted ve noticias, ¿verdad? Sí, usted ve noticias. No le dije que ve telenovela, ¿ok? O quién sabe, ¿verdad? También. No, pero miren, pasaron en las noticias algo que pues, sucedió en Miami, si no estoy mal, donde unos jóvenes, 15, 16 años creo decían, estaban grabando a una persona que murió. Esta persona estaba en un lago y no sabía nadar. No sé si la vieron, ¿la vieron? ¿Alguien la vio? Sí. No en la novela de las 9, eso no sale. Pero en esas noticias los jóvenes lo están grabando. No solamente lo grabaron, sino que lo subieron a las redes. Y ellos se están burlando. Se están burlando de la persona que se está ahogando. Ahora ellos no tuvieron ni nada de misericordia. Porque aunque tal vez ellos no se hubieran metido a sacarlo, pero por lo menos avisar a las autoridades. Ahora, entonces el que ministra debe tener misericordia. Debe saber que está siendo un vaso para poder ayudar a la persona que necesita algo. Entonces debemos de tener misericordia. Usted se recuerda del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él regresa, cuando él vuelve en sí, cuando él recapacita, dice otras versiones, y vuelve a su padre no lo desechó. Su padre fue movido a misericordia y lo aceptó. Pero antes de que lo metieran a la casa, le dijo a sus siervos: báñenlo. No dice que lo bañen, pero dice que le pusieran las ropas. Pero yo imagino que lo bañaron. No creo que lo han de haber metido así. Pero le dice: póngale vestidos, póngale una túnica, póngale anillo, porque este estaba muerto y ha vuelto a vivir. Eso es la misericordia. Entonces debemos, de verdad, la persona que ministra debe tener misericordia. Y no seamos, ¿verdad?, como aquellos jovencitos, ¿verdad?, que pues que el Señor tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Ahora yo le puse aquí, buscando la administración. En lo que yo estaba leyendo en cuanto a este tema, me puse a buscar algunas cosas y mencionaba algo así, ¿verdad? Decía, el hombre muchas veces se preocupa más por lo físico que por lo espiritual, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Allá afuera sí. ¿Cómo se va a ver? ¿Qué ropa tiene? ¿Qué zapatos? Se preocupa uno por eso, ¿verdad? Que si tiene rayos, centellas, truenos o no. Se preocupa uno por eso. El hombre también. Porque también son vanidosos. Pero si uno se preocupa, ¿verdad?, por el aspecto físico, debemos de preocuparnos más por el aspecto espiritual, ¿verdad? No le estoy diciendo que sea alguien sucio, ¿verdad? Pero sí que nos preocupemos por lo principal, que es lo espiritual.
¿verdad? Job 12:22. Yo le puse antes buscando la administración. Job 22:12 dice: Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Por eso yo le mencionaba al principio, ¿verdad? En el cuartito, ahí es donde uno va a sacar lo más grueso, ¿verdad? Y eso es lo que uno debe de buscar. Sacar todas esas cosas. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo pueda brillar. Pero el Señor es el que muchas veces nos está revelando. Mira, ¿te acuerdas lo que hiciste hace tanto tiempo, verdad? El Señor te está trayendo a memoria. ¿Para qué te lo está trayendo? ¿O para que lo vuelvas a guardar? No, no te lo está trayendo para que lo vuelvas a guardar, sino para que eso sea desechado. Para eso es que vienen esos pensamientos. Hermano, y me tengo que ministrar de las cosas que hice hace 30 años. Si el Señor te lo pone en tu corazón, dale. ¿Por qué? Porque si es que no te ministras, eso va a estar ahí. Va a estar ahí escondido. Entonces uno debe de sacar esas cosas. Tal, te robaste la gallina del vecino, ¿verdad? Ya te la comiste, pues, pero ahora pide perdón, ¿verdad? Uno puede ministrarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darse cuenta uno pudo haber abierto una puerta. Y esa puerta tiene que ser cerrada. No le puse el versículo ahí, pero también está en Job. Y creo que es ahí mismo en Job 12, creo. Donde dice, ¿verdad?, que Él cierra puertas también. O Él abre puertas también. Él aprisiona a hombres, dice, y Él puede hacerlos libres. Él es Dios y Él puede hacerlo. Él es grande y Él es misericordioso. Marcos 2:12. Y se reunieron muchos, dice, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. ¿Se recuerda? Yo de aquí en adelante le voy a estar hablando, aunque le estoy hablando cosas que usted ya las sabe. Solo quiero recordárselas un poquito. Pero aquí en Marcos 2:2 dice, se reunieron muchos, dice, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y Él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico, llevado entre 4. Cuando Job, los pasajes que le puse de Job eran 4 amigos, hablándole a Job. Aquí son 4 que están llevando a esta persona paralítica delante de Jesús. Ahora, ¿por qué yo le estoy mencionando esto? Porque yo le estaba mencionando el de que muchas veces no buscamos la última administración que le había puesto, de las 7. Y yo encontré esto, pero me hubiese gustado poderle cambiarle algo ahí. No pude. En este arte pone al hombre, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? A mí me hubiese gustado tal vez cambiarle el hombre por la carne. La carne, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, 4 amigos son los que llevaron al paralítico delante de Jesús. Para que uno pueda buscar la administración, todo nuestro ser tiene que disponerse para ir a buscar esa administración. ¿Por qué? Porque el espíritu le va a hablar a tu alma. Tu alma le va a hablar al cuerpo, y el cuerpo no le va a quedar otra que decirle a la carne, te toca sujetarte. 4. Y esos 4 lo llevaron ante Jesús. ¿Para qué? ¿Para que saliera igual? No.
no fue para que saliera igual. Fue para que Dios se glorificara y mostrara su misericordia ahí. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de hacer esto, ¿verdad? Debemos de buscar, pero ¿cómo va a ser? Muchas veces, miren, déjenme ahora contarle esto, lo que me pasó a mí la primera vez que me tocó ir al cuartito. Me costó, hermano. Fue mucho tiempo. Y venía en mis pensamientos, ¿verdad? Y había algo dentro de mí que decía, sí, ahora sí, dale. Y cuando ya estaba a punto de hablar con el hermano, me regresaba. ¿Qué va a pensar? Decía. ¿Qué va a decir? Volví a pasar otro día. Y ya estaba yo a punto de ir y me volví a regresar. Hasta que un día dije, ahora sí, aquí voy. No importa lo que pase, no importa lo que digan, yo quiero buscar más del Señor. Y quiero ser libre de muchas cosas. ¿Por qué? Porque venía yo arrastrando muchas cosas del mundo. Para eso es la administración. Entonces, por eso que el Espíritu tiene que, pues, darle la orden al alma, ¿verdad? Por decirlo así. El alma al cuerpo y el cuerpo a la carne, para que se sujeten y puedan buscar la libertad y puedan ser desatados, pueda alcanzar las cosas que el Señor ya te dijo, ya te dio las promesas. Usted me dijo que sí. Entonces hay que buscar la santidad. ¿Cómo vamos a buscar la santidad? Buscando la administración. No es que sea yo metiche, pero yo no he visto casi personas que vayan al cuartito. Por eso es que le estoy mencionando esto. Ahora bien, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se recuerda lo que le mencionaba hace un momento? Algunas de las cosas que tenían que tener los que ministran. Jesús aquí, al ver al paralítico, no le dijo que sanara. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús discernía. Y él discernió que él estaba paralítico por el pecado. ¿Qué ha de haber hecho? A saber, ¿verdad? Pero Jesús discierne y le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque sabía que esa persona estaba en pecado. Ahora bien, dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Jesús les está diciendo, ahí está hablando con los fariseos, con los religiosos. ¿Verdad? Él está diciendo que qué es más fácil decirle, ¿verdad? Ahora, algo que me llamaba aquí, que esta persona estaba paralítica. Y buscando lo que estaba buscando la otra vez, era una persona paralítica, por ejemplo, puede estar paralizado de aquí para abajo. Entonces no puede caminar. Ahora, ¿qué es la parálisis? Básicamente es que está muerto de aquí para abajo. Eso es lo que hace el pecado. En lo espiritual, tal vez alguien ya no puede caminar con el Señor porque el pecado lo ha alcanzado y tal vez se paralizó. Y ya no puede danzar. Ya no puede alabar. Ya no puede estar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque está paralítico. Dice: la pérdida de la función muscular se presenta cuando un músculo no trabaja ni se mueve normalmente. El término médico para la pérdida completa de la función muscular es parálisis. Consideraciones. Ok. Dice: la pérdida de la función muscular puede ser causado por enfermedad del músculo. Bueno, no le voy a leer todo esto.
yo se lo puse ahí estas palabras en rojo. ¿Y por qué? Porque ahorita le quiero decir algo más. Pero usted, déjeme mencionarle algo. ¿Alguna vez usted durmiendo se ha quedado dormido sobre el brazo y cuando se quiere mover, usted ya no puede? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque al dormir estuvo mucho tiempo ahí que la sangre ya no pudo correr, ya no pudo circular. Y entonces lo que sucede es que se pierde la sensibilidad, ¿verdad? Y usted tiene que agarrar su mano y decir, vente para acá, ¿verdad? No hay sensibilidad. ¿Pero por qué? Porque la sangre ya no fluyó. Entonces, cuando alguien está paralítico, espiritualmente hablando, quiero que usted lo tome espiritualmente hablando, es porque la sangre de Cristo ya no está corriendo en aquella persona o en aquella área. Ahora, el Señor puede perdonar lo que sea. El Señor tiene misericordia. Eso me dice que tengo 10 minutos. Ahora Jesús, yo le dije que le marqué algo en rojo ahí, pero Jesús le dice algo al paralítico y le dice, levántate. Y esa palabra, aquí está del Strong, G1453, y eso es Egeiro. Y lo que le está diciendo a Jesús, a esa persona paralítica, le está diciendo, despiértate, levántate, le dice. Literalmente del sueño o de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, o figurativamente de la oscuridad. Hay una actividad, hay una ruina, pero le está diciendo, enderézate, levántate, despiértate, resucita, le está diciendo. Aquella área, aquella parte que está muerta, le está diciendo a Jesús, resucita, vuelve a la vida. Eso es lo que le está diciendo al paralítico. Esa parálisis que tienes, ya no más. De hoy en adelante tienes vida. De hoy en adelante puedes caminar. De hoy en adelante puedes seguir. De hoy en adelante te puedes levantar. Eso es lo que le está diciendo Jesús al paralítico. Por eso es la administración. La administración no es para avergonzarte. Es para que puedas dejar toda esa carga, todo ese peso, y tú sigas adelante y sí, prosigas a la meta que es Cristo Jesús. Jesús lo perdona antes de decirle que se levante. Enviar, dice en varias explicaciones, es perdonar, es permitir, es quedar, es salir, es abandonar, es dejar, despedir, entregar o remitir. Ahora voy a seguir más adelante porque el tiempo se me está terminando. Le está diciendo que ande o que camine. Específicamente como prueba de capacidad, le está diciendo, tú tienes la capacidad ahora. Tú te humillaste, tú viniste a buscarme, ahora tú tienes la capacidad para poder caminar. Y caminar con tu frente en alto. ¿Por qué? Porque el que Dios perdona, Dios lo perdona. Y el hombre no puede acusar porque Dios ya perdonó. Figurativamente, revivir, moverse uno mismo, seguir, ocupar, encaminar, hacer, ir, andar, caminar. Ok, sigo. Ya tiene hambre, ¿verdad? Ok. Hechos 9:33, perdón. Dice, allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama 8 años, porque estaba paralítico. Ahora, aquí es el apóstol Pedro. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo, ¿quién? Jesucristo. No es el hombre, es Cristo. Dice, Jesucristo te sana. Aquí Pedro sabía
que lo que tenía esta persona era una enfermedad. Con el otro paralítico sabía que estaba paralítico por el pecado. Pero aquí Pedro pudo discernir y sabía que estaba enfermo, que tenía una enfermedad. Por eso le está diciendo: levántate, haz tu cama, y al instante se levantó. Hechos 28:8 dice: y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y desinteria, y Pablo entró a verlo. Aquí es el apóstol Pablo, otro ministro del Señor, también con discernimiento, también sabía qué es lo que estaba pasando. Dice: y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Pablo aquí? Pablo no puso las manos primero y después comenzó a orar. Pablo ora primero y después pone las manos. No pongan las manos, dice, con ligereza. Entonces uno debe tener cuidado. Pero lo que me llama la atención es que estos hombres tenían el discernimiento y sabían ver qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo que necesitamos, tener el discernimiento. Y eso lo único que lo da es el Espíritu Santo. No es que nos echemos una pensada: tal vez este hermano está así porque se le murió el perro, ¿verdad? No, tal vez no es eso, ¿verdad? Sino es que el Espíritu Santo te venga y te hable y te diga qué es lo que está pasando. Entonces debemos de buscar las cosas del Señor, debemos de buscar la libertad de nuestra alma. Eso es lo que debemos de anhelar. Después que alcancemos la libertad de nuestra alma, entonces ya busquemos, ¿verdad? Las otras cosas. Pero lo primero es buscar la libertad de nuestra alma. Dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ahora, este hombre, usted sabe que él no quería, ¿verdad? Estaba María, Marta y Lázaro, ¿verdad? María el espíritu, Marta el alma y Lázaro el cuerpo, ¿verdad? El espíritu, dice la Biblia, el espíritu quiere, ¿verdad? Pero la carne no quiere. Entonces este hombre no quería nada con el Señor, ¿verdad? Por eso fue que lo mandaron a ese lugar, ¿verdad? Ahora, esta palabra que le puse ahí en rojo dice que él estaba enfermo. Y eso es lo que quiere decir esta palabra: es estar débil. En cualquier sentido. Es enfermar, débil, debilitar o necesitado. ¿Nos podemos debilitar? Sí, nos podemos debilitar. Pero esa enfermedad o esa debilidad que él tuvo, lo que hizo fue llevarlo ¿a dónde? A la muerte. Ahí fue donde él lo llevaron. Déjenme ponerle un poquito más aquí. Dice: entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces el que busca la administración es porque le está creyendo al Señor, y ahí en ese lugar él va a ver la gloria de Dios. Dice: entonces quitaron la piedra. Jesús alzó, dice, los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió.
los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarlo y dejarlo ir. Ahora, ¿quién hizo lo imposible? Lo imposible lo hizo Jesús, porque le dio vida al que estaba muerto. Si hay una área, Jesús puede darle vida, pero deja que los ministros que están delegados te desaten, porque Jesús no desató, fueron los discípulos. No esperes que venga el apóstol y que te esté ministrando siempre, no. Ya hay personas delegadas. Ahora bien, ya estoy terminando, así que no se preocupe. Le marqué unas palabras en rojo, lo que estábamos viendo hace un momento. Y curiosamente, después de que Lázaro murió, lo pusieron en el sepulcro. Y sepulcro quiere decir recuerdo. Muchas veces puede que haya personas que están viviendo en sus recuerdos, y esos recuerdos necesitan ministración. Nosotros no podemos vivir de recuerdos. ¿Por qué? Porque muchas veces el recuerdo no te va a dejar ser libre, te va a atar. No te va a dejar que hagas las cosas en el Señor. Un sepulcro, una sepultura, un monumento. Muchas veces uno puede quedarse ahí. Miren, déjenme, dice ahí recuerdos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto personas, hace no sé cuánto tiempo esta persona que murió, ¿verdad? Este rockero, ¿verdad? Elvis, ¿verdad? Pero muchas personas viven todavía con su recuerdo y visten como él, se peinan como él, caminan como él y quieren ser como él. Esa persona ya no está, ya murió, pero quieren seguir ahí en eso. Son recuerdos. Entonces nosotros debemos de quitar todos esos. Estaba en una cueva, una caverna, por implicación un escondite o un lugar de reposo. La Biblia dice pues que no debemos de estar acomodados, ¿verdad? Entonces debemos de quitar todas esas cosas, ¿verdad? Un escondite, muchas veces nos podemos esconder en nuestros propios pensamientos y podemos quedarnos ahí en ellos. Entonces debemos de quitar todas esas cosas. Jesús alzó, dice, la mirada. Ahora, lo que quiere decir esta palabra alzó es esto. Dice elevar, alzar, cargar o llevar cargando. Venir a mí, dice, todo el cansado y el cargado, porque yo le voy a dar descanso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces Jesús está haciendo esto. Es expiar el pecado. Entonces, antes de que Jesús le diera la orden a Lázaro que saliera de esa tumba, él está perdonando los pecados de Lázaro, para después decirle a él que saliera de donde estaba. Es cargar, es levantar, es quitar. Ahora, él sale atado. Primario, atar, dice, o encadenar, es ligar, es prender, preso, sujetar. Una persona, tal vez no en todo su ser, pero puede que una área, puede que esté atada, puede que esté amarrada. Y los que libertan, los que desatan son las personas delegadas. Desatar, de soltar, hacerlo libre, soltarlo de las cadenas, es derribar, es desatar, deshacer, es destruir, es quebrantar, soltar, dice. Dejadle, le dice. Quiere decir perdonarle, permitirle, es quedar, es salir, es abandonar. Mira, hermano, yo sé que muchas de estas cosas lo sabemos ya, pero muchas veces nos toca que nos recuerden las cosas. Se le olvida, a veces se nos olvidan las cosas. Yo estaba en el trabajo hace como unas 2-3 semanas en un lugar y me dicen, ponte a hacer esto, y yo ya había hecho eso, pero lo hice como hace 2 años.
y le pido el papel, digo, dame las instrucciones. Y me dice, no las tengo, me dice, ya las perdí, me dice. Y ¿cómo quieres que lo conecte? Le digo lo que voy a hacer. Tuve que meterme a internet, buscar las instrucciones para que yo pudiera hacer las cosas, para que yo pudiera hacer lo que me habían dicho que yo hiciera. Entonces muchas veces la sabemos, lo hemos hecho, pero se nos ha olvidado y hemos dejado de hacerlo. Por eso es que nos tienen que estar recordando ciertas cosas. Por eso yo le mencionaba, ¿verdad? Todos necesitamos, todos somos necesitados. ¿Quién no es necesitado? Todos somos necesitados. Y aquí todos estamos corriendo en la misma carrera. Pero debemos de permitir que todas esas cosas que no nos dejan correr, que nos están estorbando, que puedan ser quitadas. Y muchas veces va a ser a través de vasos de barro que nos van a desatar. No ponga su mirada en el hombre, ¿verdad? El que sea, ¿verdad? Que lo vaya a administrar. Pero eso sí, hermano, busque personas que están delegadas. No vaya a decir, es que el hermano se ve bien bonito y es que está aquí, sí, pero no es delegado. Entonces busque personas delegadas, personas que ya el Señor les ha dicho, pues, aunque el apóstol, ¿verdad?, ha puesto para que puedan atender a los hermanos. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Mire, ese no tuvo misericordia, ese se hizo loco, ¿verdad? Lo vio necesitado y lo que hizo le dio la vuelta, ¿verdad? Pasó por el otro lado del camino, pero cierto samaritano, pasó el levita, ¿verdad? También, y también hizo lo mismo, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. ¿Y sabes quién tiene misericordia de ti? Ese se llama Cristo Jesús, el que tiene misericordia de nosotros. Dice, acercándose, levantó sus heridas, derramó aceite, dice, y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Entonces aquí curiosamente, ni el sacerdote ni el levita se detuvieron, sino que pasaron de largo. Y yo me pregunto, ¿por qué, verdad? Porque dice que estos hombres también venían descendiendo. Espiritualmente hablando, a este hombre le pasa eso porque él venía descendiendo de Jerusalén, venía para abajo. En lo espiritual, cuando nos pasan ciertas cosas es porque nosotros podemos estar menguando. Pero el sacerdote y el levita no pudieron auxiliar porque ellos también venían descendiendo. Pero el samaritano que iba de viaje, que pasó por ahí, tuvo misericordia, él sí tenía vino y tenía aceite. Y para cuando una persona se ministra, lo que uno está buscando también es el aceite, es el vino. ¿Para qué? Para que toda herida o todas esas cosas que nos están estorbando puedan ser sanadas. No sé si mis hermanos, si alguien me ayuda con el piano. Yo estoy terminando ya. Todos somos necesitados, le mencionaba hace un momento. En algún momento debemos de buscar la administración. Nos puede ministrar la alabanza también. Cuando la alabanza está alabando al Señor, nos puede ministrar. La palabra nos puede ministrar. La Santa Cena nos puede ministrar. Cuando nosotros creímos en el Señor, nos puede ministrar. Y muchos tipos de ministraciones que hay.
Pero esas ministraciones son para que nuestra alma pueda ser libre de cualquier cosa que la está estorbando o cualquier cosa que la está atando. Todos nosotros en alguna área tenemos necesidad. Hace mucho tiempo escuchaba una prédica y era el apóstol Ríos y él mencionaba algo y decía, era un estudio de pastores y él les decía a los pastores, les decía, y él preguntó algo y él decía que si tenían áreas todavía que tenían que rendir al Señor, y nadie de los pastores dijo nada. Y el apóstol Río le mencionaba y le decía, mira, dice, no se hagan, dice, yo sé que ustedes tienen, les dice, yo sé que tienen áreas, le dice, que tienen que ser liberadas. Y el apóstol Ríos decía, dice, porque yo las tengo. Un siervo de Dios que tenía necesidad todavía. Así que todos nosotros tenemos necesidades. Una frase que él mencionaba y que a veces la decimos, que él decía, ¿verdad? Que el que no es gordo es chibolón. Tal vez la persona que tienes al lado no tiene los mismos problemas que tú tienes. Pero sí hay alguien, pero sí tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que Cristo vino a libertar. Cristo vino a sanar. Cristo vino a devolver la vista a los ciegos. Cristo vino a proclamar el año favorable del Señor. Y eso es a través, cuando nosotros buscamos la administración del Señor, cuando nosotros buscamos al Señor, no importa lo que digan, no importa lo que van a pensar. Y si me ven que estoy buscando ayuda, déjalos que te vean. Tú busca tu libertad. Tú corre al trono de gracia, de misericordia, donde puedes encontrar el oportuno socorro. Caíste. Pide perdón, sacúdete el polvo y camina nuevamente. Dios tiene misericordia. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es con lo que tú has estado peleando tal vez por mucho tiempo que no puedes dejar de hacerlo? Hay una área tal vez en ti que no te deja caminar, que no te deja correr. Tienes que activar tu fe. Por eso Jesús dice que al ver la fe de aquellos 4 amigos, sanó a aquel paralítico, aquel que tenía esa parálisis. Aquel que ya no podía caminar. Lo que Jesús le dice, hijo. Jesús lo está viendo a él como un hijo. Nosotros somos hijos. Es tiempo de levantarte donde tú estás. Es tiempo de que tú dejes todas esas cosas que te están estorbando. De que puedan ser quitado, de que dejemos todo lo que es del mundo. Tal vez estás peleando con tus fuerzas no vas a poder. Sino que es a través de la sangre, a través de su Santo Espíritu.
Bendito Rey, gracias. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, porque cuando no éramos nada, tú tuviste misericordia de nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu amor incomparable, Señor. Padre Santo, tú conoces, Señor, los corazones. Tú eres el que los puedes ver, Señor.